¿Tienen, hermanos? Muy bien. Hechos capítulo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Espero estos domingos de marzo sean los últimos, que ya estemos batallando con el calor. Ya se compró el material. Este sábado, de hecho, vamos a tener ya la instalación de los aires. Vamos a necesitar de algunos varones. Si usted puede, este sábado, véngase desde las 9 de la mañana, ¿verdad? Desde las 9 se va a estar aquí haciendo la instalación de los aires acondicionados. Si usted puede ayudar, será de mucha bendición. Vamos a orar, hermanos. Le quiero animar que usted le pida al Señor que hable a su corazón, que podamos tener un bonito tiempo de la palabra de Dios y que le hable a su vida. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos este mensaje. Te ruego que tú nos ayudes a entender lo que hay en tu corazón, entender cómo otros cristianos han aprendido a hacer a través de los tiempos difíciles. Señor, quizás este es uno de los tiempos más difíciles para varias familias. Te ruego que tú sostengas a las familias, sostengas a los creyentes en medio de batallas fieras, porque Satanás no está contento, Señor. Te ruego que tú seas con este tiempo de predicación, que tu Espíritu Santo me dé libertad, me dé el poder de tu Espíritu y denuedo para predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver tu mano en nuestra vida, entender lo que tú quieres que hagamos en este tiempo de batallas, en este tiempo de dificultades. Señor, pongo en tus manos este tiempo de predicación. Abre los corazones, abre los oídos y la mente de cada uno de nosotros y ayúdanos a entender lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los tiempos difíciles muchas veces nos nublan nuestro juicio. Cuando usted y yo tenemos problemas, pensamos en muchas cosas, pero muchas veces los problemas nos nublan nuestro juicio. Cuando usted y yo tenemos problemas, nos llenamos a veces de miedo, nos llenamos de dolores de cabeza. Yo esta mañana me desperté con dolor de cabeza. Y el dolor de la cabeza no me lo quitó las pastillas que me tomé. Y es porque tengo preocupaciones por las familias de la iglesia. Y a veces no importa que te tomes una aspirina o 2 aspirinas y una coca, tú vas a tener dolor de cabeza por los problemas que tienes. A veces los problemas que vienen a tu vida te nublan el juicio y te enojas. Y respondes con enojo en vez de responder con sabiduría. A veces respondemos con impotencia porque no sabemos cómo responder a un problema. A veces nos llenamos de celos o de molestia. Y a veces los problemas nos ciegan y no sabemos cómo responder sabiamente ante un problema, hermanos. Ahora, ¿en qué debemos de pensar cuando hay problemas o hay ataques o pruebas en nuestra vida? Bueno, hay cosas que usted debe de pensar. Por ejemplo, debe de recordar que Dios está con usted. Hace ratito que estaba pensando, orando, estaba meditando en el Salmo 23. Y hay algo que mi corazón se llenó de alegría, hermanos. El Salmo 23, memoríceselo si no se lo ha memorizado, pero el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estarás conmigo. Y hermanos, algo que a mí me ayudó en estos tiempos donde muchas familias tienen problemas y ataques, es recordar que no debo de tener miedo. Tengo preocupación, pero al mismo tiempo el Señor me enseñó: no temas, porque yo voy a estar contigo, yo voy a estar con la iglesia aquí. Entonces, no tema, hermano, no tema. Eso la gente no lo va a entender. La gente tiene cáncer y se pone a llorar, se pone a temer, pero usted puede estar tranquilo aun con cáncer o con alguna circunstancia muy difícil. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí ve? Eso la gente no lo entiende.
Pero si tú y yo conocemos al Señor, podemos enfrentar un problema sin temor alguno. ¿Okay? Pero hermanos, a veces los problemas nos cegan por un tiempo. Por eso usted tiene que ser muy sabio y entendido en medio de los problemas y ataques. Yo le quiero decir una sola cosa en esta mañana, hermanos. En medio de los problemas que usted tiene, usted no debe de dejar de pensar en la obra de Dios. En Hechos capítulo 8, yo veo a los creyentes de la iglesia de Jerusalén con muchos problemas. Pero ¿sabe qué me impacta, hermanos? Me impacta que ellos no dejaron de pensar en la obra de Dios. Fíjese cómo somos a veces nosotros. Tenemos un problema y dejamos de pensar en la obra de Dios. Algunos dejan de servir en la iglesia. Algunos dejan de preocuparse por las cosas de la iglesia. Pero yo veo en la iglesia de Jerusalén, a pesar de que había problemas, de que sufrieron persecución, aún así se acordaban de la obra de Dios. Acompáñame a leer los primeros 4 versículos del capítulo 8. Hechos 8, versículos 1 al 4. Le voy a pedir a los varones que lean el 1 y el 3, a las damas el 2 y el 4, por favor. Vamos a leerlo, varones, empezamos, versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Damas y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, ve el versículo 4. Una iglesia perseguida. Y sin embargo la Biblia dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo le titulé a nuestro mensaje algo que quiero que usted se quede en su corazón: perseguidos, pero útiles. Perseguidos, pero útiles. Porque, hermanos, yo veo en la iglesia eso. Le quiero ser bien franco. Toda esta semana pensaba en esta iglesia. Y hablaba, y consejería tras consejería, y problema tras problema. ¿Y cómo me desafió esta iglesia de Jerusalén? Que tenían problemas, pero seguían pensando en la obra de Dios. Hermano, hermana, usted y yo tal vez tenemos problemas, pero le quiero desafiar en esta mañana. Que piense que Dios está con usted, que ore, que se aferre al Señor, pero quiero que no se olvide de algo. No se olvide de la obra de Dios. Si usted y yo nos encerramos en nuestra caja mental y lo único que va a haber en esa caja son tus problemas, Satanás ya ganó. Pero no podemos dejar de pensar en la obra de Dios, porque usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo aquí en Valle de Chalco. ¿Ve? Ahora quiero que usted piense conmigo algunas cosas de esta porción que debemos entender en tiempos de problemas. Lo primero que quiero que usted entienda es que la persecución es algo muy posible entre cristianos. La persecución es algo que ocurrió en los tiempos de la iglesia de Jerusalén. Todo iba bien, hermanos. La iglesia iba creciendo. Pedro se paró y predicó y 3,000 personas, 3,000 varones fueron salvos. Luego 5,000, era una mega iglesia, hermanos. Después se convirtió en una giga iglesia o una macro iglesia, cuando tiene más de 10,000 miembros. Algunos piensan que tuvo 50,000 miembros la iglesia en Jerusalén. Era una iglesia grande, hermanos.
Pero cuando Satanás ve que Dios bendice una iglesia, Satanás no se va a quedar cruzado de manos. Y empezó a haber persecución muy severa, hermanos. Los judíos empezaron a encarcelar a los apóstoles y les dijeron: ya no hablen en ese nombre, ya no hablen ni enseñen sobre lo que dijo ese hombre Jesús de Nazaret. Y los apóstoles valientemente dijeron: no podemos dejar de hablar, de predicar, de compartir lo que hemos visto y oído. Varias veces los apóstoles estuvieron en la cárcel, hermanos. Los judíos les atacaron. Si usted estudiara la historia de la iglesia primitiva, como se le llama la iglesia de Jerusalén, usted vería que muchos persiguieron a los cristianos, no solamente los judíos. Después los emperadores romanos persiguieron a la iglesia. El emperador Nerón, que mató a Pablo a filo de espada, él odiaba tanto a los cristianos que se cuenta por los historiadores que Nerón quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos y empezó a perseguir a los cristianos y los metía en la cárcel y los quemaban. Algunos dicen que los cristianos eran quemados en las noches y eran usados como antorchas en la ciudad de Roma. Estoy seguro que usted no tiene ni una idea de lo que estoy diciendo, y discúlpeme, pero usted no tiene idea. Usted no sabe qué significa ser una iglesia perseguida. Porque en México tenemos toda la tranquilidad de estar sentados tranquilamente escuchando la palabra de Dios. Bueno, usted se queja porque tiene un tremendo calor aquí, por eso no puede estar aquí en la iglesia. Pero hermanos, honestamente, usted y yo vivimos una vida demasiado cómoda. Y gente atrás de nosotros ha pagado el precio de sangre por seguir fielmente al Señor. ¿Ve? Y esto nos enseña una cosa, que un cristiano puede ser perseguido o atacado en cualquier momento, pero más cuando quiere crecer en Cristo. Hermano, hermana, yo he visto y he aprendido algo. Si usted ama al Señor y usted quiere crecer en el Señor, sepa esto, que Satanás se va a meter contigo y con tu familia y con tu iglesia. Dios nos permitió ver algo bien bonito el semestre pasado. Nos mudamos y había un tremendo espíritu. Y muchos empezaron a traer invitados. Y salimos a ganar almas por decenas. Empezamos a ver a gente venir. Empezamos a ver gente bautizarse. Y todos los meses teníamos gente salva y bautizada. Pero Satanás no está contento con tu iglesia, con tu matrimonio, con tu familia y con tu corazón de crecer. Y tú debes entender que cuando más la iglesia anhela serle fiel y serle útil y crecer, Satanás se va a empezar a meter contigo y con tu familia. Por eso es que por los últimos 2 meses, hermanos, enero y febrero, he tenido muchas horas, hermanos, horas hablando con personas de esta iglesia, porque tienen problemas, porque tienen batallas, porque tienen ataques. Y a mucha gente le he tenido que decir: hermano, no se olvide de esto. No ha sido 1 o 2, le he dicho a mucha gente: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el demonio, contra los demonios, contra Satanás, que no quiere que tú vivas una vida para Cristo. ¿Ve? Usted tiene que entenderlo. Si usted no cree que Satanás existe, allá usted. Yo no le he visto la cara a Satanás, ni te la va a mostrar. Porque él es un inteligente y un cobarde. Y Satanás va a querer mejor echarte a pelear a ti con tu pareja, echarte a pelear con el jefe de la empresa, va a querer que ya no tengas un trabajo, va a querer que tengas problemas en la escuela, va a querer que tengas aflicciones, porque Satanás te va a querer alejar del Señor. ¿Ve? Cuanto más útil puedes ser al Señor, más ataques puedes recibir. Cuanto más quieres hacer las cosas bien, más eres atacado. Acuérdese. Por eso no me sorprende, hermanos. Me duele y me preocupa. Pero no me sorprende que muchas familias
creo que unas 15, 20 familias de la iglesia están con problemas fuertes. No me sorprende. No se sorprenda. No nos sorprendamos si hay algún fuego de prueba que venga a nuestra vida, hermanos. Como si alguna cosa extraña nos pasara. Márquelo en su vida. Usted ama al Señor, le van a venir problemas. Márquelo. Usted ama al Señor, quiere crecer en el Señor, van a venir problemas, y ya vinieron en enero y febrero. No sé cuánto tiempo va a durar. Va a durar un tiempo, no para siempre. Y la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que aguante, hermano. Aguante, hermano. Una mamá sabe que tiene que aguantar el peso de su bebé toda la madrugada para que no lo tire. ¿Y qué hace usted? ¿Lo tira y lo avienta? No, usted aguanta, ¿sí o no? O sea, lo amarra o a ver qué hace, pero usted no suelta a su bebé. Bueno, una que otra sí, ¿verdad? Pero usualmente una mamá no suelta a su bebé, ¿verdad? Por más cansada que esté. Hermanos, aún Cristo fue atacado. Satanás tuvo tal soberbia que quiso hacer caer a nuestro Salvador. Así que, hermano, usted y yo vamos a ser atacados en nuestra vida. No espere una vida fácil. Espere una vida donde Cristo está con usted. Pero no espere una vida fácil. No espere un cristianismo cómodo. Por eso, hermanos, es que honestamente varias veces yo pensaba y decía: Señor, ¿cómo voy a hablarle a la iglesia a servir en la obra de Dios y apoyar la obra misionera y tener el mes de misiones? Pero, hermanos, tengo en mi corazón la convicción de que esta iglesia tiene que trabajar para nuestro Dios, para llevar el evangelio a otras personas que no le conocen. Porque, hermano, usted tiene muchos problemas, pero mínimo tiene a Cristo en su corazón. Pero allá afuera tienen los mismos problemas que usted, o más o menos, pero ellos no tienen de dónde agarrarse. Tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra porque no tienen a quién agarrarse. Tienen que ir a un ídolo que no tiene ni oídos ni ojos, como escuchamos la semana pasada, y no tienen de quién agarrarse. Y usted y yo tenemos problemas, pero tenemos un Dios que está con nosotros. Y, hermanos, en mi corazón yo decía: tal vez debemos de poner el mes, quitar el mes de misiones y poner el mes de lamernos las heridas. Tal vez hay que quitar el mes de misiones y poner el mes de llorar y sufrir por nuestros problemas. O tal vez debemos de quitar el mes de misiones y poner el mes de sufrir y no venir a la iglesia y quedarme llorando depresivo en mi casa. Pero, hermanos, me ayudó el versículo 4. Porque la Biblia nos enseña que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Tal vez usted y yo no somos perseguidos, aunque hay persecución en México, especialmente en Chiapas. Ha habido gente asesinada por su fe. En la Ciudad de México, pues no batallamos mucho. A lo más que pasa, hermanos, que nos mienten gallinas y perros muertos aquí afuera para hacernos brujerías. A lo más que llegamos, ¿sí? O que nos rayen el coche, o que me ponga una tachuela en mi llanta nueva. O que le critiquen, le digan borrego, o le digan de cosas. O que tu familia no te baje de ser un borrego, o que ya te lavaron el cerebro. Pero, hermanos, no somos realmente perseguidos como la iglesia en Jerusalén. Pero a mí lo que me impacta, hermanos, es que ellos tenían persecución y siguieron amando al Señor. Y siguieron amando su obra, hermanos. Por eso, hermano, yo le quiero animar a que usted siga buscando servirle aunque tenga problemas. Aún es posible que en medio de la persecución seamos útiles al Señor. Es posible ser útiles. Y yo lo que pensaba es: ¿cómo es posible que ellos iban huyendo, llevando a sus hijos pequeños, llevando a su esposa, sufriendo, llorando, porque tal vez alguien había muerto en su hogar, porque alguien lo habían matado, o alguien estaba en la cárcel, porque Saulo lo metió en la cárcel, y en medio de esos problemas huyendo, pero ellos pensaban: pero hay que hablarle de Cristo a los demás. ¿Sí ven? ¿Cómo es posible que ellos tenían ese corazón, hermanos? ¿Cómo es posible que una persona que tiene muchos problemas se ponga a pensar en la obra de Dios, hermanos? ¿Cómo es posible que estaban siendo perseguidos y esparcidos, pero iban por todas partes anunciando el evangelio? Hermanos, ¿quién puede pensar en la obra de Dios cuando está huyendo por su vida? Y eso me enseña algo muy especial.
Esto me enseña, hermanos, que los cristianos de Jerusalén aprendieron a amar la obra de Dios a pesar de cómo les iba. ¿Está conmigo? Ellos aprendieron a amar a Dios y a su obra a pesar de cómo les iba. Les fue bien, sirvieron al Señor. Les fue mal, sirvieron al Señor. Por eso es que a mí me enseña como pastor que yo debo de pastorear esta iglesia en los tiempos muy bonitos como el semestre pasado, pero también pastorear esta iglesia ahorita, que algunos no quieren venir a la iglesia, que algunos están batallando, que algunos están sufriendo problemas. Todo yo voy a pastorear y a orar y me voy a hundir con esta iglesia si es necesario, hermanos. Yo voy a estar con usted. Si nadie está, sepa que tiene un pastor que le ama y que va a orar por usted. Que vamos a seguir adelante como iglesia. Que hay que seguir al Señor y amar al Señor en los tiempos buenos y en los tiempos malos. ¿O de qué está hecha su fe, hermano? ¿O tiene una fe convenencial usted nada más? Y nada más sigue al Señor cuando le va bien. ¿Cómo le llama usted a esas personas convenencieras? De cuando todo está bien, ahí van. Pero un cristiano de verdad es el que aunque le duele, yo voy a seguir sirviendo a mi Señor, yo voy a amarle, y aunque Él me matare, yo con todo en Él esperaré. ¿Ve? Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a amar la obra de Dios, aunque a veces no es fácil, hermanos. En los tiempos buenos, amarle y servirle. En los tiempos malos, amarle y servirle. En los tiempos donde todo fructifica, donde todo está bien, amarle y servirle. Pero en los tiempos cuando todo se está desmoronando, amarle y servirle, hermano. Amar a la obra de Dios es que diezmemos, aunque los tiempos financieros sean difíciles. Amar la obra de Dios es no dejar de servir en la iglesia con los hermanos, aunque tengas un conflicto con alguien. Amar a la obra de Dios es seguir apoyando la obra misionera para que otros escuchen de Jesucristo, aunque yo batalle. Amar la obra de Dios es seguir luchando por compartirle a otros de Cristo, aun cuando nosotros mismos estamos batallando, hermanos. ¿Ve? Pero hay un error muy grande entre los cristianos, y es que cuando tú y yo tenemos un problema, ¿sabes qué hacemos? Cerramos nuestros ojos, cerramos nuestros oídos y el mundo deja de existir. No podemos hacer eso, amigos. Mientras hay un mundo sin Cristo, esta iglesia, usted y yo tenemos que seguir buscando hacer algo para obedecer al Señor y que se predique el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, aún en tiempos difíciles, hermanos. Este amor que los creyentes tenían por la obra de Dios hacía que aún en medio de dificultades personales, familiares y como iglesia, aún querían permanecer haciendo algo para el Señor. Ciertamente alguien dijo esto: los medios pensados por Satanás para destruir la iglesia se convirtieron en los instrumentos de difusión y establecimiento. Porque Satanás lo que intentó con esta persecución era ¿qué hacer? ¿Hacer qué? Disolver, desaparecer la iglesia de los cristianos. ¿Y qué hizo? Hizo que todos se fueran de Jerusalén. Pero ¿qué hizo Dios a través de esta persecución? Esparcir la fe en Dios. Cuando tú y yo estamos en batallas, no pienses en ti. Piensa en el Señor, piensa en su obra, pon en sus manos tus problemas y Él se va a encargar de ti. ¿Ve? Hermanos, algo que a mí me sorprende es cómo gente hace cosas bien tremendas aunque batalle, cuando está convencido de que vale la pena hacer algo. En nuestro texto se habla de Saulo también, hermanos. Saulo no era cristiano. Saulo es el nombre con el que se conoce a Pablo antes de que él conociera de Cristo. Pero ¿cómo era Saulo? Vean nuestro texto, dice que Saulo consentía en su muerte. Estaba tan convencido de que Jesucristo era un mentiroso, de que era un falso maestro en sus términos. Él pensaba que estaba mal, que él persiguió a los cristianos, él persiguió a los creyentes y hasta estaba dispuesto a matar a alguien. Y por eso dio su voto para que Esteban muriera. Y también dice la Biblia en el versículo 3 que asolaba la iglesia, que entraba casa por casa y yo me lo imagino tirando a patadas junto con los soldados y agarrando a los cristianos, y dice que los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Esa es una persona comprometida con lo que cree. Pero los cristianos apenas tienen un problema, ya no voy a la iglesia, no, ya no voy a servir, ya no voy a ser maestro, ya no voy a ganar almas, ya no voy a...
Ya no voy a dar la obra misionera, ya no voy a diezmar, ya no voy a preocuparme por la obra de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Nosotros no podemos desatender la obra de Dios, aún en problemas, hermanos. Cuando una persona cree que algo vale la pena, va a sacrificar algo. Esta semana, el viernes, yo tenía una cita con una doctora, bueno, mi hija Yadni. Y yo manejé 1 hora, hora y media para llegar hasta la colonia Doctores y de regreso otra hora y media. Yo iba a dar clases y dejé de dar esas clases porque yo quería estar ahí. Y fue de mucha bendición la doctora. Pero yo estuve hasta iba a dar clases pagadas y dejé de ganar ese dinero porque yo quería ir a esta cita. Y gasté 500 pesos para ir allá. Y yo lo hice porque creí que valía la pena que mi hija recibiera una atención buena. ¿Ve? ¿Usted qué hace cuando algo vale la pena? Mire, de regreso, iba manejando de regreso a Valle y había mucho tráfico ahí enfrente del Foro Sol, que nos queda aquí cerquita. Y había muchísimo tráfico. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué hay tanta gente aquí, tantos coches, y tanta gente con sombrero vaquero? ¿Y qué está pasando? Y me puse a ver qué estaba pasando y iba un grupo, Grupo Firme, creo que se llama. La verdad nunca lo he escuchado, ni me interesa. Yo sé que ustedes son fanáticos del Grupo Firme, ¿eh? Pero a mí me sorprendió, hermanos, porque había un montón de gente. De hecho, a ese foro le caben 26,000 personas. El boleto para entrar a ver al Grupo Firme, para que usted vaya la siguiente vez que le gusta tanto, cuesta de 500 pesos el más barato a 2,500 por cholla. Pero yo no vi a ninguna persona solita. Llegaban con pareja, llegaban grupos y llegaban con el sombrero, y bien ridículos, pero bueno, y se iban vestidos y compraban el sombrero, y el puro estacionamiento costaba 250 pesos. El estacionamiento, hermanos. Ni el aeropuerto de la Ciudad de México cuesta eso. Y yo le empecé a echar cuentas y mi esposa y yo pensábamos, decíamos, no, estos cuates mínimos echaron unos 3,000 pesos en 3 horas. Pero porque creen que vale la pena. ¿Ve? Ahora, yo le estoy hablando de dar a la obra misionera. Y le duele, y le incomoda. ¿Sabe por qué le duele y por qué le incomoda? Francamente, porque no cree que vale la pena. Si usted creyera que vale la pena, usted se quitaría hasta sus alhajas y las daría a la obra de Dios. No le estoy diciendo que lo haga, le estoy diciendo que si usted cree que vale la pena algo, va a sacrificar. ¿Ve lo que estoy diciendo? ¿Qué pensó hace ratito que yo le dije acerca de un fondo misionero? No me diga, nada más piense, ¿qué pensó usted? Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Cuando una persona dice, yo quiero dar para la obra de Dios, es porque cree que vale la pena. Estos creyentes creían que valía la pena la obra de Dios a tal punto que aún perseguidos, que aún huyendo, aún buscando dónde vivir, porque ya los corrieron y buscando, aún así estaban predicando de Cristo. A mí me sorprendió mi esposa, porque cuando estábamos en el hospital y perdimos a nuestra bebé, y ella me dijo, tráeme unos tratados porque quiero darle a las enfermeras. A mí me impactó mucho eso. Porque ¿qué mamá que pierda a su bebé está pensando en las enfermeras que escuchan de Cristo? ¿Qué mamá? La verdad me impactó mucho que mi esposa quisiera hacer eso. Y eso me animó a que yo le compartiera de Cristo a la persona de la carroza. Que me mandó a volar, pero todo el mundo le compartí. Porque yo dije, sí es cierto, yo estoy hundido en mi propio dolor y estoy pensando en mí, pero ¿qué hay de esta persona? Mínimo mi bebé fue al cielo, pero esta persona se muere y va al infierno. Hermanos, piensen. Y si usted ha recibido a Cristo, ha recibido el regalo más grande de todos. Ha recibido a Cristo en su corazón, ha recibido el perdón de sus pecados y hasta la promesa de que cuando usted se muera, donde se muera y cuando se muera y de la manera que se muera, usted va al cielo con el Señor. Aunque se muriera incinerado, hermanos, esas cenizas Cristo las va a reformar y te va a llevar al cielo. ¿Ven?
Pero esa esperanza no la tiene alguien que no ha recibido a Cristo. Por eso todos queremos compartir de Cristo con otros hermanos. Porque no hay mayor tranquilidad que saber que Cristo está en tu corazón porque le recibiste y tienes un lugar en el cielo reservado para ti. ¿Sí ven? No hay mayor satisfacción, hermanos, que hacer algo para la obra de Dios y para nuestro Dios. Ahora hay un último detalle, hermanos, que yo quiero que vea ahí. Si se fijó, ¿quiénes eran los que iban, hermanos? Esparcidos. ¿Los apóstoles? No. Ve el versículo número 2. El 1. Dice que Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Y hay algo que aquí me llamó la atención, hermanos. De los que está hablando aquí, en este pasaje, quienes hablaron de Cristo, quienes reaccionaron bonito y amaron la obra de Dios a pesar de cómo les iba, no fueron los apóstoles. Los apóstoles estaban bien. Entonces, hermanos, yo saqué aquí de la enseñanza de que los que fueron útiles no son necesariamente los líderes. Porque, hermanos, los apóstoles fueron los que se quedaron, pero los que hicieron la obra de Dios fueron los que no eran los apóstoles. Y hermanos, no se habla de los apóstoles en este pasaje. Se habla de los creyentes. Entonces, hermanos, yo le estoy diciendo esto para que usted entienda que son gente anónima, son gente que no sabemos sus nombres. Pero si le digo los apóstoles, se sabe ni se sabe los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero tal vez le pueda decir 1 y 2 o 3, ¿verdad? Nombres. Pero a lo mejor los más letrados se saben los 12 apóstoles. Pero, hermanos, usted no se sabe el nombre de estos que salieron esparcidos y que amaron la obra de Dios y que predicaron de Cristo, aunque estaban dolidos por la persecución. ¿Ve? Y esto me enseña, hermanos, que Dios quiere usarte aunque no seas conocido o reconocido. ¿Sí? El pastor, mire, cuando pensamos en alguien usado por Dios, pensamos en el pastor, o pensamos en el predicador, o pensamos en los que tocan música, o pensamos en los que son vistosos. Y usted se equivoca. Dios quiere usarle a usted, que tal vez nadie le conoce. ¿Ve? Dios quiere usarte a ti en tu trabajo. Dios quiere usarte a ti en tu casa, con tus familiares. Dios quiere usarte a ti en la escuela. Mire, no son los pastores, los predicadores, los misioneros y los evangelistas de los que se está hablando en el pasaje. Se está hablando de gente común y corriente que tiene su chamba, que tiene un montón de problemas, que batalla en su vida por sacar el pan diario, que vive al día. De esa gente está hablando aquí, hermano. Y de esa gente es de la que estamos hablando aquí. ¿Sí ven? Dios quiere usarte a ti, hermana. Dios quiere usarte a ti, hermano, para que otros conozcan del lindo Dios que tenemos nosotros. Del Dios bueno, del Dios benévolo, del que conocemos, hermanos. Mire, una orquesta filarmónica. ¿Alguien ha ido a un concierto de una orquesta? Levante su mano. Poquitos. Intente un día ir. No lo vea en YouTube. Busque ir a un concierto. Y de verdad, hermanos, es una cosa bien bonita ver una orquesta en vivo y a todo sonido. Y en una orquesta, hermanos, dígame usted, ¿cuáles son los instrumentos más vistosos? Piano, ¿qué más? Los violines, las guitarras, ¿qué más? La guitarra es un instrumento para solo. Entonces yo conozco piezas clásicas de Joaquín Rodrigo, por ejemplo. Me gusta mucho la guitarra, o de Tárrega, o de quien usted guste, para solo. ¿Qué más? Las trompetas, ¿se escuchan, verdad? ¿Qué más? Las flautas, aunque no se escuchan mucho, a menos que pongan mucho, los tambores, el cello, ¿sí? Se escuchan muchos instrumentos. El corno francés, ese que suena como de guerra, ¿verdad? El corno francés es muy bonito. Pero, hermanos, quizás el instrumento de los más chiquitos en una orquesta es la flauta piccolo. Es una flautita así, la flauta piccolo. Hay muchos tipos de flautas. Hay flauta dulce, y dentro de las flautas dulces, la flauta dulce es como la que nos enseñaron a tocar en la escuela, y que la odiamos y la babeamos toda y jugamos con ella como espaditas. Esa es la flauta dulce. Pero hay 4 tipos de flautas dulces, ¿ah? La soprano, la contralto, la tenor, la bajo, y hay diferentes precios y hay mucho.
Pero la flauta piccolo es muy chiquita, casi insignificante. Pero hay piezas que sin la flauta piccolo no podrían sonar igual. Hermano, esta iglesia no va a funcionar bien si usted, que no predica aquí, si usted no hace su chamba y no ama al Señor y no ama la obra de Dios. ¿Ve? Yo le retea como iglesia que hagamos un fondo misionero. Pero la cantidad que yo estoy pensando, que a rato se lo digo, yo no la puedo dar, hermanos. Yo no la puedo dar ni en un año. Pero como iglesia la podemos dar en un mes. ¿Ven lo que estoy diciendo? Una flauta piccolo hace su función dentro de toda la orquesta. Y no sé si usted sea un cello o tenga cuerpo de cello. No sé si usted sea un violín o sea una trompeta o sea un tambor. No sé qué instrumento sea, pero usted es importante para la obra de Dios. Haga lo que usted pueda. Hasta un niño, ¿se acuerda cómo Cristo alimentó a 5,000? ¿Se acuerda cómo? ¿De dónde sacó Cristo para los 5,000? ¿De dónde? De un muchacho. Ni siquiera los apóstoles. De un muchacho que quiso donar, ofrendar su lonche. ¿Cuánto era su lonche, hermanos? 5 panes y 2 peces. O sea, 2 sándwiches de atún. Así, échale. Hola, no sé usted, pero para mí comer 2 sándwiches de atún me quedan muy bien. No sé usted. Sí, yo sé que algunos no, con 2 sándwiches de atún no es nada más como para despertar a la chavela nada más, ¿verdad? Hermanos, pero esa pequeñita ofrenda Dios lo usó grandemente. ¿Ves lo que estoy diciendo? A lo mejor usted dice, pastor, yo sí quiero, pero ¿qué va a hacer 100 pesos al mes? Usted no sabe qué es lo que Dios puede hacer, pero Dios puede usarlo grandemente. Hermanos, déjenme decir algo francamente. Las iglesias mexicanas son codas, son egoístas y no aman la obra de Dios. Amén. Te voy a decir por qué. Un misionero filipino, mis papás lo conocen, pastor Ramón Lukman. Él es filipino. Y él me cuenta cómo son las cosas en las Filipinas. Tengo amigos filipinos. Y él me dice, las Filipinas es un país más pobre que México. Y las iglesias filipinas hacen más por la obra misionera que los mexicanos. Para vergüenza de la iglesia Jico, lo estoy diciendo. Amén. Apoyamos a 10 misioneros. ¿Qué no podríamos apoyar a 15, hermanos? Si tan solo usted deja de gastar en basura, en las cosas que usted gasta. No, es que voy al cine, hermano. ¿Cuánto gasta en el cine? No, es que ya me voy a comprar unos tenis. Hermanos, somos egoístas como cristianos, la verdad. No amamos la obra de Dios. Por eso Dios no nos usa. No es que no tengamos, es que no queremos que Dios nos use. Y yo sí creo que Dios podría usar esta iglesia aún más, hermanos. Y yo sí creo que Dios quiere hacer más con esta iglesia. Y yo creo que Dios quiere ayudarle en su batalla, en sus problemas y darle victoria, pero usarnos en el camino, ¿sí ven? Yo creo eso con todo mi corazón, hermanos. Pero tenemos que aprender a hacer nuestra parte, a dar nuestro sándwich de atún, a hacer algo, hermanos. Mire, este pastor luego me dice, yo no voy a McDonald's, Samuel. Porque niños allá en las Filipinas me mandan dinero de su lunch. ¿Cómo yo voy a gastar en McDonald's? No es que sea pecado. Bueno, para su cuerpo sí es pecado McDonald's, aunque sabe bueno, Pero este pastor decía, yo no voy a McDonald's porque ¿cómo voy a malgastar mi dinero cuando niños dan su lunch para que me lo manden para yo ser misionero en México? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Mis hermanos, usted y yo podríamos sacrificar un poquito más para la obra de Dios. Y Dios nos usaría, hermanos. Y seríamos como una iglesia que a pesar de tener problemas, pero los que fuimos esparcidos por todas partes compartimos de Cristo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Dios nos quiere usar, mis hermanos, si tan solo nosotros nos dejamos usar y no nos ensimismamos, no nos centramos en nosotros mismos en medio de los problemas que tenemos. ¿Sí ven? Hermano, yo sé que hay batallas en la iglesia, pero le quiero pedir que seamos como la iglesia de Jerusalén.
Sí, perseguidos, pero útiles, hermanos. Útiles. Yo quiero ser útil al Señor. Yo quiero que esta iglesia seamos una iglesia útil al Señor. Y Dios quiere usarte, aunque no seas predicador, aunque no seas pastor, aunque no seas misionero, aunque seas una flauta pícolo. Dios quiere usarte para su obra, hermano. Y yo quiero animarle que tome la decisión, primero de agarrarse de Dios en medio de sus batallas, pero número 2, de decir, yo te voy a ser útil, aunque me duele, aunque esté batallando, aunque mi matrimonio, aunque mi familia, aunque tenga problemas de salud, aunque mis hijos, yo de todos modos quiero servirte y serte útil, mi Señor. ¿Ve? Yo le quiero animar, hermano. No es una decisión fácil, pero no podemos ensimismarnos y llorar y lamernos las heridas e irnos a una esquina y cerrar la iglesia porque las cosas están difíciles. No, hermano, no podemos hacer eso. Dios va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que ocuparnos de su obra. Y si nos ocupamos de su obra, Él se va a ocupar de nosotros. ¿Ve? Yo he aprendido eso. Muchas veces yo me he visto tentado a no darlo de misiones para que estemos nosotros mejor como familia. Pero sería una tremenda equivocación, hermanos. Y mire, todo este año pudimos ser fieles y ningún día me quedé sin comer. Y hasta estrenando camioneta andándonos. Porque Dios es fiel. Y el terreno que siempre viene cada mes que estamos pagando desde hace varios años, nunca le he tenido que limosnear tiempo al dueño, hermanos. Porque Dios es fiel, hermanos. Ocúpate de su obra y Él se va a ocupar de ti. ¿Ve lo que estoy diciendo? Hermano, hermana, este mensaje es para que seamos una iglesia como la de Jerusalén, que nos ocupemos de la obra de Dios. Pero si usted que nos visita no conoce de Cristo, es que no tiene una idea. Usted piensa que yo estoy loco porque estoy hablando de dinero y de misiones, todas estas cosas. Sí, así como los de allá afuera van a ver al grupo firme y hablan de dinero y gastan, porque ellos piensan que vale la pena. Yo creo que vale la pena servir a Dios. Si no, no le hubiera dado mi vida, hermanos. Yo creo que vale la pena apoyar la obra misionera. Yo creo que vale la pena salir y ganar almas, si no, no hubiera salido ayer. Yo creo que vale la pena servir al Señor y servirle a usted. Y si tan solo el Señor me permite que un alma más gane para Cristo, o que un matrimonio más se salve, o que una persona salga de sus heridas y siga adelante, yo lo voy a hacer, hermano. Porque creo que vale la pena. ¿Usted cree que vale la pena la obra de Dios, hermano? Le quiero animar que respondamos a nuestro Dios y que hagamos algo para su obra con su ayuda. Amén, hermanos. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a terminar. Vamos a orar. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero una vez más poner en tus manos la iglesia Jico. Tú sabes, los hermanos quebrantados por la salud. Tú conoces a los matrimonios en crisis. Tú conoces los corazones lastimados. Tú conoces, Señor, los hermanos con un problema de salud muy fuerte. Tú conoces, Señor, las familias que tienen batallas con sus hijos. Señor, tú conoces los cristianos que están batallando con tentaciones y con recaídas en pecado. Tú sabes, Señor, todo lo que cada creyente está batallando de esta iglesia. Pero te ruego que les ayudes. Te ruego que seas el refugio y el sostén de la iglesia Jico en medio de estos 2 meses de prueba. No sé cuánto tiempo más durará, pero ayúdanos a resistir al diablo para que huya de nosotros. Señor, te ruego que en esta mañana tú pongas en el corazón de los creyentes decidir resistir al diablo, resistir las pruebas y afianzar su fe en ti. También te ruego, Señor, que pongas en nuestro corazón que en este mes de misiones, aunque seamos perseguidos, aunque tengamos problemas, decidamos amar tu obra y hacer algo para tu obra. Y Padre, si hubiera alguien que no conoce de tu Hijo Jesucristo, que esta mañana tome la decisión más
preciosa de todas, abrir la puerta de su corazón a Cristo para que Él entre y le salve y le perdone y le llene de todo lo que su alma necesita. Bendice esta invitación, Señor. Y con ojos cerrados, hermanos, en actitud de oración, yo le quiero animar a que tome una decisión. Si usted está en batallas, hermana, hermano, yo le quiero desafiar a que se afiance del Señor, no abandone la iglesia, no abandone su camino con el Señor, no abandone su fe en el Señor, y que usted siga firme y fiel en el camino del Señor. Pastor, esa es mi decisión. ¿Puedo ver su mano un momentito, hermano, hermano? Quiero orar por usted. Amén, amén. Puede bajar su mano. ¿Habría alguien que diga, pastor, la verdad, en medio de los problemas que he tenido, he perdido el enfoque y no me he puesto a pensar en la obra de Dios? Pero yo quiero pensar en la obra de Dios, quiero ganar almas, quiero apoyar la obra misionera, quiero servir en la iglesia, quiero hacer algo para mi Dios. No quiero enfocarme en mí, quiero enfocarme en la obra de Dios, pastor, porque creo que vale la pena hacer algo para la obra de Dios. Si hay alguien que piensa así, yo creo que vale la pena y quiero servir a Dios a pesar de que esté batallando. ¿Puedo ver su mano un momentito, hermano, hermano? Amén, amén. Dígaselo al Señor. ¿Por qué no se arrodilla o pasa aquí al frente, como algunos ya están de rodillas aquí al frente, y le dice, Señor, yo voy a aferrarme a ti en mis problemas. Te pido que me ayudes por mis problemas. Te necesito. Pero también dígale, Señor, yo te voy a ser fiel y te voy a servir. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no le busca en oración y le pide al Señor de su ayuda? Yo estoy cansado, yo estoy cansada, pastor, pero voy a seguir buscando al Señor y serle fiel a Él. Yo he tenido problemas y ataques, pero yo no me voy a apartar del Señor. Yo voy a serle útil, voy a buscar cómo ser útil a mi Señor y sirva a su Señor. Otros gastan miles y hacen muchas cosas porque creen que vale la pena ir a ver un grupo de música. Pero usted, ¿qué está dispuesto a hacer si cree que vale la pena servir al Señor? Haga algo por su Señor. Y dígaselo al Señor y tome un compromiso con el Señor. Quiero hacer una última invitación. Quizás usted no conoce a Cristo y no le he invitado a entrar a su corazón. Tal vez usted es muy nuevo, muy nueva, o un invitado, o tal vez lleva tiempo en la iglesia pero no ha recibido a Cristo como su Salvador. Tal vez tiene dudas y no sabe qué va a pasar con usted si terminara su vida. Yo quiero invitarle a recibir a Cristo. De verdad, no lo haga por compromiso con alguien más. Yo quiero invitar a Cristo a entrar a tu corazón y que Él sea tu Salvador y el que te perdone y te salve y entre a tu vida para vivir contigo. Si hubiera alguien que quiere recibir a Jesús, yo quiero orar por usted. Nada más quisiera pedirle que levante su mano un momentito para yo saberlo. Alguien quiere orar contigo y ayudarte a recibir a Cristo. ¿Habría alguien aquí que quisiera recibir a Jesús? ¿Podría levantar su mano un momentito? Yo quiero recibir a Jesús, pastor. Usted habló de que ustedes tienen a Jesús en su vida y que tienen problemas, pero Cristo está con ustedes. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero recibir a Jesús. ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien que quisiera recibir a Cristo en su vida, en su corazón? ¿Puede levantar su mano? Yo quiero orar por usted un momento. ¿Alguien? Yo necesito a Cristo en mi vida, pastor. Ore por mí. Dígale, yo quiero recibirte como mi Salvador, Jesús. Yo quiero pedirte que me perdones por mis pecados, que seas mi Salvador y te quedes en mi corazón. ¿Alguien así que quiera recibir a Cristo? ¿Alguien? Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces todas las batallas que hay en la iglesia Jico, en las familias. Tú sabes los ataques que hemos recibido. Te ruego que sostengas a tu iglesia Jico. Te ruego que nos des un corazón para tu obra, Señor. Que no dejemos de ganar almas, que no dejemos de apoyar tu obra misionera, que no dejemos de servir en la iglesia. Ayúdanos, que a pesar de lo que haya en nuestra vida, que vayamos por todas partes hablándoles de tu Hijo Jesucristo a otros. Señor, bendice cada decisión tomada. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que, aunque fuéramos pobres, que no lo somos, pero aunque fuéramos pobres, fuéramos como una iglesia filipina que te ama y ofrenda, Señor, que hace algo por tu obra.
Enséñanos a amar tu obra, Señor. Enséñanos a darnos cuenta que vale la pena todo lo que hagamos por tu obra. Inspíranos, Señor, y danos un corazón para ser generosos con tu obra misionera y hacer algo para ti y para tu obra en este tiempo que tenemos de vida. Ayúdanos, Señor, y bendice estas decisiones.